Dios me los bendiga nuevamente a todos. Les voy a pedir que mantengan sus Biblias ahí con ustedes, abiertas. Este es el último sermón, la última predicación de este año 2018. Y yo quiero que en esta tarde hablemos acerca del Evangelio, el cristiano, la iglesia y su misión. El Evangelio, el cristiano, la iglesia y su misión. Vamos a orar. Padre, te presentamos este tiempo de exposición de tu palabra. Te pedimos que seas tú glorificándote nuevamente en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra pueda hacer la obra para lo cual es enviada. Que podamos salir de aquí edificados, confrontados por tu palabra, Señor. Que tu obra es salvación en aquel que todavía está perdido en oscuridad, Señor. Y que tú me des gracia para poder comunicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté conmigo, comunicando tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos decir, a pesar de todas las situaciones que hemos experimentado personalmente y como iglesia, que Dios, mis hermanos, ha sido bueno con nuestras vidas. Yo creo que podríamos testificar que Dios ha sido un Dios bueno con nuestras vidas. A través de este año hemos visto la bondad, hemos visto la fidelidad, hemos visto la misericordia, hemos visto la gracia, hemos visto la providencia de Dios, pero también hemos visto la corrección de parte de Dios para nuestras vidas. Somos muy dados a recibir todo lo primero, pero de lo último, no, a mí déjenme sin corrección. No, Dios también nos corrige por medio de su palabra. Hemos sido instruidos por medio de su palabra, hemos sido enseñados por medio de su palabra, hemos sido redarguidos por medio de su palabra, hemos sido santificados por medio de su palabra, y algunos de los que están aquí han llegado a la salvación y fe en Cristo por medio de la proclamación de su palabra. Así que como iglesia también hemos visto la partida de familias que por diferentes razones ya no están con nosotros, por asuntos de trabajo, se mudaron o simplemente están perseverando en alguna otra comunidad de fe. Pero también hemos recibido nuevas familias que ahora forman parte de esta iglesia local. Como pastor he tenido la oportunidad de poder ministrar de manera personal las necesidades espirituales y físicas de muchos de los miembros de esta comunidad de fe. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos, hemos orado los unos por los otros, nos hemos consolado unos a los otros y también nos hemos corregido unos a los otros. Esa es la gran bendición, hermanos, de ser parte de una comunidad de fe. Ningún otro lugar en el mundo provee estos beneficios. Ya han pasado 3 años desde que plantamos esta comunidad de fe y creo que podemos decir sin temor alguno, como dijo el profeta Samuel en una ocasión, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, mis hermanos. Y yo quiero que en este último mensaje del 2018 nosotros podamos recordar algunas cosas que son fundamentales para la vida de todo creyente y de toda comunidad de fe. Muchas de estas cosas que vamos a mencionar en esta tarde las hemos estado enseñando de una manera y de muchas formas a través de este año. Pero, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que yo quiero en esta tarde recordar algunas de esas cosas que son importantes para nosotros como creyentes y como comunidad de fe. Muchas de ellas a lo mejor usted ya está familiarizado con ellas, las conoce, las puede explicar, pero a lo mejor hay otros que están en ese proceso de entenderla y yo quiero que usted termine el año 2018 con una mejor comprensión de ellas. Así que vamos a hablar de 4 cosas: el Evangelio, el cristiano, la iglesia y su misión. El Evangelio, el cristiano, la iglesia y su misión. Comencemos, hermano, por el Evangelio. Para el creyente y para el no creyente, que lo más probable pueda que haya alguno aquí en medio nuestro en esta tarde, el mensaje más importante de su vida es el Evangelio. El mensaje no es solo el principio de la vida cristiana. Muchos ven el Evangelio como que, eso que yo hice o recibí o acepté o confesé hace muchos años atrás cuando yo le entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Lo que muchos entienden que es entregarle su vida
a Cristo. El Evangelio no es solo el principio de la vida cristiana. El Evangelio es el principio, es el centro y es el fin de la vida cristiana. Sin el Evangelio no hay vida, no hay salvación, no hay comunión con Dios. Este es el mensaje que toda congregación debería estar predicando constantemente. Pero muchas veces las congregaciones se dejan llevar porque se llenan, ¿verdad?, todas las sillas y piensan que todos los que están ahí han tenido una experiencia de salvación por medio del mensaje del Evangelio. Y esa no es la realidad, mis hermanos. Las implicaciones del mensaje del Evangelio tienen consecuencias eternas. Uno de los problemas del pecado en la vida del ser humano es que lo ciega ante las realidades eternas y solamente piensa en lo terrenal, en lo temporero, en lo que puede alcanzar aquí y ahora. Pero el Evangelio tiene implicaciones y consecuencias eternas, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Vida eterna para los que los reciben y condenación eterna para los que los rechazan. ¿Cómo podríamos entonces definir el Evangelio de una manera sencilla que usted se la pueda llevar a su casa en esta tarde? El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Esa es la definición más básica que les podría dar de qué es el Evangelio. Es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Y este mensaje es un mensaje revolucionario, porque todas las religiones del mundo, ¿qué es lo que ofrecen? Un mensaje acerca de lo que el hombre puede hacer para lograr tener una comunión con Dios. Sin embargo, el Evangelio es totalmente distinto. Es totalmente radical. No se trata acerca de lo que el hombre puede hacer para tener una relación y una comunión con Dios. Se trata de lo que Dios hizo debido a la imposibilidad del hombre a través de Jesucristo para que entonces la obra pueda ser reconciliado con Dios. Y usted dirá, hermano Jorge, pero esto como que ya lo hemos hablado, lo hemos escuchado. Yo lo sé, yo estoy casi seguro que a lo mejor muchos de los que están aquí ya tienen una comprensión bastante bíblica de este aspecto. Pero hay otras personas que van a escuchar este video, o a lo mejor algunos de los que están aquí, que nos están visitando tal vez por algunas semanas o algunos meses, que a lo mejor no tienen claro qué es el Evangelio. Usted no sabe cuántas personas yo le he preguntado que llevan años en la fe cristiana y dentro de congregaciones, ¿qué es el Evangelio? Y no me pueden dar una respuesta. Casi siempre las respuestas son, no, pues ir a la iglesia, tener una Biblia, cantar cantos, cantar himnos. Nada de eso tiene que ver con el Evangelio. Eso son cosas que los cristianos hacen a partir de experimentar el Evangelio en su vida, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Y el segundo punto que vamos a hablar es acerca de qué es un cristiano. Bueno, un cristiano es una persona que primordialmente entiende y ha aceptado el mensaje del Evangelio. De esta definición surgen varias preguntas. ¿Cuál es el problema del hombre? Sería la primera pregunta a contestar. ¿Y qué ha hecho Dios para resolver ese problema? El problema del hombre es que éste se ha rebelado y ha pecado en contra del Dios santo, justo y perfecto creador de todas las cosas. Esa ha sido tu ofensa y la mía. Como consecuencia de esta realidad, el hombre merece recibir la justicia de Dios sobre su vida y recibir la ira condenatoria de Dios por causa de esta rebelión cósmica. Porque ha sido una rebelión cósmica. Usted a lo mejor nunca ha tenido una experiencia con un ser cósmico, pero déjeme decirle que usted y yo nos rebelamos cósmicamente contra el Dios creador de todas las cosas. Nuestro pecado fue un pecado cósmico, con implicaciones cósmicas y eternas. Pero ¿cuál es la solución que presenta el Evangelio? La solución es que Dios, conociendo esta rebelión cósmica por parte del hombre en contra de él antes de la fundación del mundo, que es uno de los misterios de la gracia de Dios, cómo Dios antes de la fundación del mundo, antes de haber creado todas las cosas, sabía la rebelión de sus criaturas y sin embargo las creó. Entiendo yo, como dice A.W. Pink, que era para mostrar unos atributos de Dios que el hombre de otra manera jamás pudiera conocer. Dios tomó la iniciativa eterna de encarnarse como hombre en la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, para vivir la vida perfecta de obediencia que el hombre no pudo y no ha podido vivir, para venir a morir como sustituto por el hombre, por el pecado del hombre, y ahora poder ser un mediador perfecto entre Dios y los hombres.
Eso, mi amado hermano y amigo o amiga que nos visitas en esta tarde, ese es el mensaje del Evangelio. Hay un problema serio que el ser humano tiene y es incapaz de resolverlo. Dios ha proveído la solución a ese problema a través de Cristo. Esta es la razón por la cual el mensaje del Evangelio comienza en Dios y termina en Dios. Todas las demás religiones del mundo ofrecen mensajes a partir y comienzan con el hombre. El mensaje del Evangelio es el único mensaje en el mundo que comienza con Dios y termina con Dios. Los hombres simplemente son recipientes y beneficiarios de esta obra maravillosa llamada el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero aclarar algunas cosas. El Evangelio no se trata de cómo puedes vivir una vida más moral. Eso se llama moralismo. Y muchas personas en nuestras comunidades de fe creen que son creyentes, pero no lo son porque viven una vida moral. El moralismo es que tú conoces, ¿verdad?, que hay ciertas cosas que tú debes hacer y tú tratas lo mejor de cumplir esa ley moral. A veces, ¿verdad?, la ley moral descrita en las Escrituras y otras veces las leyes morales que establece la sociedad. Y hay personas que piensan que vienen a una comunidad de fe y son creyentes por el mero hecho de portarse moralmente bien. El Evangelio no se trata de cómo puedes vivir una vida más moral o cómo puedes ayudar más a tu prójimo. Esa es una de las excusas más comunes. Si tú le preguntas a cualquier persona, oye, cuando tú te mueras, ¿tú estás seguro para dónde tú vas? Sí, ¿para dónde? ¿Para dónde? Yo voy para el cielo con Dios. Oh, sí, ¿sobre qué base? Voy a ayudar a mi prójimo, yo hago de limosna por aquí, ayudo por acá. Esa no es la base del Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no se trata de cómo puedes alcanzar todas tus metas, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser mejores padres o cómo poder alcanzar prosperidad económica. Un pecador puede alcanzar todas estas cosas sin el Evangelio en su vida. Y que no descansa sobre ninguna de estas afirmaciones, mis hermanos. El Evangelio provee la única solución en el universo para que los hombres y mujeres puedan ser reconciliados con su Creador. Y si tú estás en esta tarde, tú tienes que estar consciente de si tú has creído en ese mensaje del Evangelio o no. ¿Sobre qué descansa tu fe y tu esperanza? ¿Sobre qué descansa tu confianza en la vida eterna? ¿Sobre tus propias obras? ¿Sobre tu buena voluntad? ¿Sobre tus buenas actitudes? ¿Sobre tu moralismo disfrazado de religiosidad? ¿O sobre la obra de Cristo? El Evangelio no se trata de lo que tú y yo hagamos para Dios. Usted sabe que hay una expresión aquí en los Estados Unidos que se llama, ¿cómo es que dice del ejército? Que dice, it's not what the nation can do for you, it's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Bueno, de una manera similar, el Evangelio no se trata de lo que tú y yo podamos hacer por Dios. El Evangelio se trata acerca de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Por eso podemos exclamar en esta tarde, si hemos creído en el Evangelio, ¡oh, qué glorioso Evangelio! Y esto es lo que ha movido a mis hermanos, a los discípulos y a los creyentes a través de toda la historia de la iglesia a predicar este mismo mensaje. Pero ahora hablemos acerca del cristiano. A la luz de lo que acabamos de explicar acerca del Evangelio, surge entonces otra pregunta de mucha importancia y esta es, ¿qué es un cristiano? Y usted dirá, hermano, esa pregunta como que es obvia. No es tan obvia. No es tan obvia. Váyase aquí a Gigante o a la plaza aquí donde está Gigante y pregúntele a todo el mundo si es cristiano. El 90% te va a decir que sí, yo soy cristiano. No sé qué pasa con los hispanos, que todos creen que nacen cristianos de nacimiento. Pero no es así, mis hermanos. ¿Qué es un cristiano? Aquí en los Estados Unidos, más del 56% de la población afirma ser cristiano. Vemos el impacto de esa fe en nuestra sociedad. Creo que ese número, hermano, posible que no llegue ni al 10%, si vamos a ser consecuentes con la realidad. Hoy más que nunca es de suma importancia el poder definir bíblicamente qué es un cristiano, ya que vivimos en una sociedad, en una cultura donde la mayoría piensan que son cristianos y la realidad es que no lo son. Miren, y hay un misterio del ser humano que a veces yo no logro entender. Los seres humanos odian que los engañen. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a nadie le gusta que alguien le mienta a usted? Pero somos expertos en mentirnos y engañarnos a nosotros mismos.
aborrecemos con odio raro bravo el que otros nos engañen, pero amamos el que nosotros mismos nos engañemos. Hay muchas personas engañadas en el mundo creyendo que son cristianos sobre otras bases que no son el evangelio. Mark Dever describe este aspecto de que es un cristiano y él dice, un cristiano no es alguien que simplemente lee la Biblia, asiste a una iglesia, es bautizado en las aguas o hace una oración después de un sermón. Los cristianos pueden hacer estas cosas. De hecho, un verdadero cristiano se caracteriza por la mayoría de estas cosas, pero el hacer estas cosas solamente no hacen a una persona cristiana. Es por eso que debemos tener una medida, una vara, un estándar que defina lo que realmente es un cristiano. Para poder proveer esta definición, debemos permitir que sean las Escrituras las que definan el verdadero significado de qué es o quién es un cristiano. Porque yo no puedo definir ese estándar, esa vara, esa medida, preguntándole a otro pecador igual que yo. Bueno, entonces, ¿qué tú crees que es un cristiano? Bueno, él va a tener su opinión acerca de qué es un cristiano. Yo no le puedo preguntar a la sociedad, al mundo, porque es que el mundo tiene una idea en su mente de que es un cristiano. Dejemos que las Escrituras, la palabra de Dios, sea la que defina lo que es un cristiano, mis hermanos. Yo creo que un pasaje que nos ayuda a entender de una manera resumida qué es un cristiano, lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Acompáñenme un momento ahí. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. La semana pasada había muchas personas celebrando la Navidad porque ellos piensan que son cristianos, pero no han aceptado ni han creído en el mensaje del Evangelio. Lo que ellos hagan es otra cosa, pero no es la conmemoración verdadera de lo que es la Navidad, que es el nacimiento y la encarnación del Mesías. Todo lo demás, regalitos, comida, todas estas otras cosas son inventos de nosotros. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que a la luz de este pasaje, ¿cómo respondemos a la pregunta de qué es un cristiano? Bueno, un cristiano es alguien que pertenece al reino de Dios porque en primer lugar se ha arrepentido de sus pecados y en segundo lugar porque ha creído en el evangelio. Ese es el llamado que Jesucristo le hace a las multitudes aquí cuando dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué era lo que esperaban los judíos? El reino de Dios. Ellos querían entrar al reino de Dios. Pero ¿cuál es la precondición? Arrepentíos y creed en el evangelio. Y hay muchas personas que piensan que están dentro del reino de Dios, pero ni se han arrepentido de sus pecados, ni han creído en el mensaje del evangelio. Como consecuencia de haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en las buenas nuevas del evangelio, el creyente ahora posee unos beneficios espirituales que antes no poseía. Yo le quiero dar una pequeña lista de nuestra realidad espiritual antes de estar en el evangelio y en el reino de Dios, a los beneficios que ahora hemos recibido por medio del evangelio de Jesucristo. Escuche bien, antes el pecador era enemigo de Dios, ahora es adoptado en la familia de Dios, por medio del evangelio. Antes era esclavo del pecado, ahora es siervo de la justicia. Antes era culpable de sus pecados, ahora ha sido justificado por medio de la fe. Antes era impuro, ahora es limpio por medio de la sangre de Jesús. Antes era un rebelde, ahora es un santo. Y no un santo de eso que la gente se inclina ante ellos. No un santo porque es declarado santo por medio de la obra de Cristo en su vida. Antes era un condenado, ahora es declarado inocente. Antes vivía sin esperanza en el mundo, ahora tiene una esperanza incorruptible. Antes vivía sin esperanza en el mundo, ahora tiene una esperanza incorruptible. Antes no tenía comunión con Dios, ahora ha sido reconciliado. Antes estaba muerto espiritualmente, ahora ha nacido de nuevo. Eso es un cristiano, mi amado hermano. Eso es un cristiano, mi amado amigo.
El cristianismo, tú no naces cristiano porque vengas de una familia cristiana o vengas de padres cristianos o tengas muchos familiares cristianos. El cristianismo es la realidad de aquellos que han creído en el mensaje del evangelio. Sin el evangelio no hay cristianismo, mi amado hermano. No lo hay. Estas son verdades sumamente importantes para nuestro entendimiento, aún como creyentes. Que alguien te pueda preguntar a ti, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Tú puedas responder, de acuerdo a lo que vimos en Marcos capítulo 4, porque el evangelio ha sido predicado, yo me he arrepentido de mis pecados y he creído en el mensaje del evangelio. Sobre esa base es que yo soy cristiano. No sobre lo que mi abuelita me enseñó o mi tío me enseñó, ninguna de esas cosas, sobre lo que la Escritura ha determinado de qué es un cristiano, mi amado hermano. Y esto nos lleva entonces al tercer punto, la iglesia. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es la iglesia? Esa es otra pregunta sumamente importante que usted debe saber contestar bíblicamente. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es este edificio. No, esto no tiene nada que ver con lo que es la iglesia. Esto es simplemente un lugar de reunión, pero esta no es la iglesia. Ya que sabemos qué es el evangelio y qué es un cristiano, de acuerdo a cómo las escrituras lo definen, ahora yo creo que debemos saber cómo contestar esta pregunta de qué es la iglesia. Podríamos comenzar definiendo que la palabra iglesia, escuche, viene de la palabra eclesía, que significa los congregados o la asamblea de los convocados. Eclesía, que es la palabra griega de iglesia, significa los congregados o la asamblea de los convocados. Antes nosotros no pertenecíamos a lo que se conoce hoy como la iglesia. Pero un día, por medio del llamamiento eficaz de la predicación del evangelio, hemos sido llamados a la asamblea. Hemos sido convocados a pertenecer a una congregación conocida como los congregados. Eso es lo que es la iglesia, mis hermanos. Y esto tiene una aplicación a grande escala, pero también tiene una aplicación a escala más local. A una gran escala, a través de los últimos 2000 años, Dios ha estado llamando gente y convocando gente a que pertenezca a la asamblea de Dios. Y muchos de ellos no los conocemos. Los conoceremos, ¿verdad? Allá en la eternidad, pero no los conocemos aquí en la tierra porque vivieron en otro tiempo, en otro siglo, en otro lugar. Eso es a nivel tal vez general, la convocación de la iglesia por medio del evangelio, pero a nivel local Dios llama a los creyentes a que sean parte de una congregación, de una comunidad de fe, de una asamblea. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Dios nos ha llamado a congregarnos como asamblea. Hay un comentarista que dice, la iglesia son aquellos que han sido llamados por medio del evangelio, han respondido al mensaje del evangelio con arrepentimiento y con fe y ahora forman parte de los congregados por Dios mismo para pertenecer a la asamblea de los convocados. En otras palabras, la iglesia es la representación visible del evangelio. Sin el evangelio no hay cristiano. Y son los cristianos llamados y salvados los que forman la asamblea de los convocados. Tú y yo fuimos convocados por Dios a pertenecer, si has creído en el evangelio. Tú y yo hemos sido convocados a pertenecer a esta asamblea. ¿Y tú sabes cuándo fue esta convocación? Antes de la fundación del mundo. Antes de que nada hubiera sido creado, mis hermanos. Ya Dios te había convocado a ti y a mí para que fuéramos parte de la asamblea de los convocados. Eso debe ser suficiente razón, hermano, para dar gracia y alabanza a nuestro Salvador. Aquellos que forman parte de esta eclesía tienen como fundamento tres cosas de acuerdo a Mateo 16, versículos 13 al 18. Acompáñeme ahí a Mateo 16, versículos 13 al 18. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Esto es un pasaje sumamente importante para entender este elemento de sobre qué está fundada la asamblea de los convocados. Miren lo que dice ahí Mateo capítulo 16, versículos 13
al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, aquellos que han estado aquí en la serie de Marcos, usted sabe que Jesús a cada rato le hacía como preguntas medias capciosas a sus discípulos para ver que ellos respondían. Jesús quería saber que ellos estaban entendiendo las cosas que él decía, las cosas que él enseñaba. Y ya sabemos por los capítulos que hemos visto que en muchas ocasiones los discípulos tampoco entendían las cosas que Jesús decía. Así que Jesús ahora, hermano, se acerca a sus discípulos de manera privada y él quiere saber cuál es el fundamento de la fe que ellos profesan. Y dice ahí el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero me llama la atención que ellos dijeron unos, pero ellos no se están incluyendo en ese grupo. Como que ellos allá tienen un entendimiento medio extraño acerca de quién tú eres, pero yo creo que nosotros no estamos en ese grupo. Bueno, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para Jesús era más importante no lo que la multitud pensara de él, sino lo que sus seguidores, llamados por él personalmente, ¿se acuerdan el pasaje? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús fue el que llamó personalmente a cada uno de estos discípulos. Para Jesús era más importante quiénes ellos sabían o creían o entendían que era Jesús. Y el único que respondió, mis hermanos, fue Pedro. Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo imagino que a lo mejor Pedro en esos momentos se está sintiendo como que esta bola de discípulos que están alrededor mío no saben contestar esta pregunta. Yo sí que tengo una capacidad intelectual muy alta. Bueno, miren lo que pasa en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Imagino que en ese momento el pecho de Pedro se inflaría. Bienaventurado soy. Pero aquí está el globo desinflado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese entendimiento que tú has llegado a tener sobre quién es el Hijo de Dios, Jesús, no es porque tú simplemente eres más brillante que tu primo o tu vecino o tu abuelito. No viene por ninguna de esas cosas. Viene por revelación del Padre para con tu vida. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro en el griego se llama piedra pequeña. Piedra pequeña. Pero miren cómo continúa diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Está haciendo una comparación entre Pedro y la confesión de Pedro. Yo sé que la iglesia de Roma enseña que la iglesia está fundada sobre Pedro, pero esa no es la verdad, mis hermanos. La iglesia está fundada sobre la confesión que hizo Pedro de quién era el Hijo del Hombre. El fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la piedra angular sobre la cual tropiezan los hombres. Y aquí vemos, hermano, las tres cosas fundamentales de lo que es la eclesía. Si usted es parte de la eclesía, estas tres cosas son una realidad en tu vida. Número uno, la confesión pública de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Si tú no has confesado públicamente y personalmente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a morir por tus pecados, tú no eres parte de la eclesía. Es así de sencillo. Número dos, la promesa de que es Jesús mismo quien edifica su iglesia. Miren, eso a mí me quita un peso grande. Porque hay pastores que piensan que es su habilidad, su creatividad, su fuerza, su ingenuidad, su creatividad mental la que edifica la iglesia del Señor. Y no es así, mis hermanos. Es la promesa de que Jesús mismo es quien edifica su iglesia. Los pastores, los predicadores, los maestros, los diáconos, la gente tiene un servicio que hacer dentro de una iglesia local, pero es el Señor el que edifica esa vida espiritual que está ahí, que forma parte de la iglesia. Y número tres, la garantía de que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y miren que las puertas del infierno, hermano, por los últimos 2000 años han tratado de una y de muchas maneras
de destruir y de detener la obra de edificación de la iglesia a través de la historia de la iglesia. Pero hay una promesa de Jesús de que las puertas del infierno, hermano, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y como hemos explicado anteriormente, hay personas que no entienden este versículo y piensan que la iglesia está en la defensiva y tiene una actitud de defensa. Ahí está el infierno y el Satanás y sus demonios batallando, y la iglesia lo único que puede hacer es defenderse ahí porque pobre, no tiene fuerza. Ese no es el cuadro. Aquí la iglesia, hermano, está a la ofensiva. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia, mis hermanos. No son las puertas de la iglesia, refiriéndose, ¿verdad?, no a esta iglesia, sino a la eclesía en general. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra ella. Y eso es una garantía que reciben aquellos que pertenecen a la eclesía. Las escrituras también describen a la iglesia de muchas otras formas. Usted va a encontrar que la iglesia, la asamblea de los convocados o los congregados son descritos de muchas maneras. Por ejemplo, la iglesia también es conocida como el cuerpo de Cristo. Es conocida como la familia de Dios. Es conocida como la novia de Cristo. Es conocida como la esposa del Cordero. Es conocida como el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el rebaño de Dios, el reino de Dios, el templo de Dios. Todo esto son lenguajes figurados y simbólicos que representan la realidad de aquellos que pertenecen a la eclesía. Y tú tienes que preguntarte en esta tarde, si tú no has creído en el mensaje del evangelio, lamento informarte que no formas parte de la eclesía. Formarás parte a lo mejor de esta comunidad de fe porque vienes y visitas y nos alegramos que estés aquí. Pero la realidad espiritual tuya es más importante que tu realidad física. Perteneces tú al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la novia de Cristo, a la esposa del Cordero, al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, al rebaño de Dios, al reino de Dios, al templo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo pertenecer a todo eso que describe las Escrituras? Bien sencillo, por medio del evangelio. Lo que pasa es que muchas veces queremos ser parte de esto sin aceptar y creer el mensaje del evangelio. Porque es que creer y mantener en el mensaje, creer en el mensaje del evangelio tiene implicaciones para la vida diaria. Como dijo Rubén en el pasaje que leyó, Cristo le dijo, si alguno quiere venir y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces muchos quieren pertenecer a la iglesia, pero no quieren seguir el mandato bíblico de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Todo esto, hermanos, somos nosotros, lo que acabamos de describir aquí. Aquellos que un día estábamos lejos, alejados de Dios y sus promesas, ahora por medio de Cristo hemos sido hechos coherederos de todas estas riquezas espirituales por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. En los versículos 1 al 10, Pablo describe lo que éramos antes, cuando no formábamos parte de la eclesía, cuando no formábamos parte de la asamblea de los convocados. Pero ahora por medio del evangelio, miren cómo la realidad cambia. Miren lo que dice Pablo ahí en Efesios 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuál era el pacto visible que Dios había hecho anteriormente con su pueblo? ¿Verdad? En este caso era la circuncisión. Pero ahora, por medio del evangelio, hay una circuncisión que es mucho más importante y de mucho más valor, y es la circuncisión del corazón. Ya Dios no está limitándose a simplemente la expresión externa de la circuncisión física, sino que ahora es la circuncisión del corazón la que realmente determina si alguien pertenece a la eclesía o no. Sigue diciendo ahí el versículo 12, en aquel tiempo, ¿cuándo? Cuando estábamos sin el evangelio en nuestras vidas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién había levantado esta pared de separación? Lamentablemente, hermano, el pueblo de Israel. Ellos la habían levantado, los judíos que se pierdan todo, nosotros somos los únicos recipientes de la salvación. Por medio del Evangelio, esa pared, hermano, queda derribada y ahora los gentiles forman parte, por medio del Evangelio, de aquellos que pertenecen a la eclesía. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Las enemistades de quiénes? Las enemistades entre los judíos y los gentiles. Ahora por medio de Cristo, hermano, los dos obtienen los mismos beneficios, las mismas promesas. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es la iglesia, mis hermanos. Obviamente aquí en la tierra se ve representado por todas las comunidades de fe donde se predique el Evangelio, ya sean bautistas, pentecostales, wesleyanas, metodistas, luteranas, presbiterianas, en todo lugar, hermano, donde se esté predicando el Evangelio de Jesucristo como el fundamento y hayan creyentes que se hayan arrepentido de sus pecados y hayan creído en ese mensaje del Evangelio, esos grupos son parte de la convocatoria de la asamblea de los convocados, mi hermano. Ellos forman parte de la congregación de los santos. Y ante todas estas verdades espirituales es inconcebible que una persona que profesa fe en el Evangelio de Jesús no sea parte de una comunidad de fe local. Y esto, mis hermanos, yo no sé cómo explicárselo a algunas personas. De verdad que estoy pidiendo tal vez, a lo mejor es que entienden en otro idioma, en otro lenguaje, en otro dialecto. No sé cómo explicárselo ya a ciertas personas, mis hermanos. Conozco muchas personas alrededor mío que profesan ser creyentes, pero no son parte de ninguna comunidad de fe. En otras palabras, esto es lo que ellos están profesando. Jesucristo me llamó por medio del Evangelio a ser parte de la eclesía, pero yo no quiero ser parte de la eclesía. No funciona de esa manera, mis hermanos. Ha sido convocado por medio del Evangelio a ser parte de una comunidad de fe. Jonathan Leeman dice, si algunas personas dicen ser parte de la Iglesia Universal, a pesar de que no pertenecen a ninguna iglesia local, están rechazando el plan de Jesús para ellos y su iglesia. Yo he tenido que discipular a muchas personas en los últimos 3 años y uno de los argumentos, hermanos, que sigue todavía es que ellos alegan ser creyentes, pero no están interesados en pudiendo ser parte de una comunidad de fe. No están interesados. Cuando nosotros acabamos de leer en Efesios que cómo es que Dios edifica a su iglesia por medio de la convocación de aquellos que han creído en el Evangelio en un lugar en específico para ser instruidos por medio de su palabra. Jesús tiene la intención de que su pueblo sea identificado con un grupo visible y público, lo que significa unirse a iglesias locales para tener comunión espiritual con otros creyentes. Eso es parte de lo que significa ser parte de la eclesía, ser parte de los convocados, de la asamblea de los congregados.
Y yo no estoy hablando, hermano, de casos excepcionales donde hay personas que por diferentes situaciones, ya sea de salud o de distancia o del lugar donde viven, no puedan congregarse. Yo no estoy hablando de esos casos. Yo estoy hablando de personas que viven a 5 minutos de una comunidad de fe y simplemente no les da la gana de congregarse en ninguna comunidad de fe, pero a la misma vez afirman ser cristianos, afirman ser creyentes en el Evangelio de Jesucristo y afirman ser parte de la eclesía. Hermano Jorge, esta es la manera en que usted va a terminar el 2018. Mire, hermano, ¿sabe qué? Comenzamos el 2019 y usted sabe qué va a pasar. Vamos a seguir enseñando y predicando lo mismo. Así que o usted se convierte o revienta. Una de las dos va a pasar. Sí, porque es que no tengo más nada que comunicar, mis hermanos. Y si usted le ofende grandemente este mensaje, es posible que tú no seas parte de la eclesía. Y no me refiero a esta eclesía. Me refiero a la eclesía general, hermano, a la eclesía universal, a todos aquellos que han sido convocados por medio del Evangelio. Pero ahora tenemos que contestar, hermano, una pregunta también de suma importancia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es su misión? Esta última pregunta que debemos contestar en esta ocasión es ¿cuál es la misión de la iglesia? Y el no entender bíblicamente cuál es la misión de la iglesia también tiene consecuencias visibles y eternas. Así que esto es como un package. Esto es como un paquete completo que forma parte de lo que es profesar fe en Cristo Jesús. Hay que tener un entendimiento bíblico de qué es el Evangelio. Hay que tener un entendimiento bíblico de qué es un cristiano. Hay que tener un entendimiento bíblico de qué es la iglesia. Y hay que tener un entendimiento bíblico de cuál es su misión. ¿Para qué estamos aquí? O simplemente para tener un servicio de 2 horas con una oración, una lectura bíblica, unos cantos, una oración congregacional, un sermón, una despedida. ¿Eso es todo? ¿Esa es la misión de la iglesia? No, mis hermanos. Eso es parte y nos ayuda, pero eso no es la misión de la iglesia. Algunos conceptos equivocados con los cuales la Biblia tiene que luchar, porque la gente, en vez de conformarse con lo que Dios ha revelado de cuál es la misión de la iglesia, ellos quieren desarrollar otras ideas. Muchos piensan que la misión de la iglesia es la justicia social. La justicia social, la reconciliación de todas las etnias y todas las razas y todas las culturas. Bueno, sí sabemos que el Evangelio tiene un impacto en la sociedad, pero el Evangelio, mis hermanos, no se trata de la justicia social. Los pobres van a seguir existiendo en este mundo, mis hermanos. El racismo, lamentablemente, por causa del pecado, va a seguir siendo una realidad. Y lo único que puede erradicar esas cosas, ¿sabe qué? El Evangelio. Pero muchas personas quieren arreglar los problemas sociales del mundo sin el Evangelio. Y no es posible. Otros piensan que la misión de la iglesia es la alimentación de los pobres. Y piensan que eso es todo. No, eso es parte, pero eso no es todo, porque podemos alimentar a los pobres sin el Evangelio y dejarlos en la misma condición espiritual en la cual se encuentran. Así que la misión de la iglesia no es primordialmente, escuche bien, primordialmente la alimentación de los pobres. Eso es algo que debemos hacer, ¿verdad? Porque creo que debemos atender las necesidades de aquellos que tienen necesidad, pero esa no es primordialmente la misión de la iglesia, mis hermanos. Eso es una consecuencia de entender lo que es el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Suplir las necesidades materiales de la comunidad, programas de educación familiar o influencia política. Ninguna de estas cosas, mis hermanos, son la misión de la iglesia. Así que, ¿cuál es la misión de la iglesia, hermano Jorge? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Escuche bien, mis hermanos. La misión primordial de la iglesia es la gran comisión. Esa es la misión de la iglesia. Y como dice Jonathan Leeman en su libro La Gran Comisión, que se lo voy a recomendar, es un librito como así de chiquito, como con 50 páginas. Y dice, el plan de Dios es cumplir la gran comisión a través de las iglesias locales. ¿Cómo cumplieron los apóstoles y las iglesias del Nuevo Testamento con el mandato de la gran comisión? Hay veces que pensamos que la gran comisión es para aquellos que simplemente se van a la India o se van a algún país extranjero a predicar el evangelio en las calles y por ahí por las plazas. Eso es parte del trabajo.
Pero la misión de la iglesia, hermano, está relacionada y conectada con la gran comisión, pero esa gran comisión se lleva a través del establecimiento de nuevas comunidades de fe. Porque ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando empezaron a cumplir la gran comisión en el libro de los Hechos? Empezaron a establecer comunidades de fe de personas que fueron llamadas y convocadas por medio del evangelio. Y ahora esas personas pertenecen a diferentes comunidades de fe, predicando el evangelio y congregando a los cristianos en iglesias locales, mis hermanos. La iglesia local es el plan de Dios para el evangelismo, el discipulado y la gran comisión. Repito, mis hermanos, la iglesia local es el plan de Dios para el evangelismo, el discipulado y la gran comisión. Esto no le toca al gobierno llevar a cabo estas cosas. Esto le toca a las iglesias locales. Y una iglesia local debe evaluarse a sí mismo y preguntarse si está llevando a cabo el evangelismo y el discipulado. Porque de lo contrario ha sustituido la misión de Dios por otras cosas que nunca van a producir lo que realmente Dios tenía como intención que produjera en la vida de esos creyentes, mis hermanos. Esta conexión entre la gran comisión y la iglesia local debería impactar radicalmente la forma en que tanto los líderes como los miembros de la iglesia entienden el mandato de hacer discípulos. Cuando yo entiendo qué es el evangelio, cuando yo entiendo lo que es ser cristiano, cuando yo entiendo lo que es la iglesia, yo entonces puedo llevar a cabo la gran comisión desde una perspectiva bíblica. Y no voy a estar inventando o tratando de diseñar mecanismos para producir aquello que solamente el evangelio puede producir en los corazones, mis hermanos. En Efesios 3, versículos 1 al 11, Pablo identifica cómo Dios revela el misterio de la promesa que estaba escondido en tiempos antiguos. Miren lo que dice ahí Efesios capítulo 3, versículos 1 al 11. Los profetas en la antigüedad contemplaban las promesas y las profecías y ellos buscaban entenderlas. Ellos buscar la forma de entender cuál es el misterio de esto que no podemos ver y que no podemos entender claramente. Bueno, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 11, Pablo identifica cómo Dios revela el misterio de la promesa que estaba escondido en tiempos antiguos. ¿Cuál era esa promesa, mis amados hermanos? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? De ti, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo imagino que Abraham no comprendería la magnitud de esa promesa. Y a lo mejor según si fueron pasando los años y las décadas, cómo se sintieron esas personas meditando acerca de esa promesa. Bueno, Pablo aquí contesta en Efesios 3, versículos 1 al 11, cómo se revela el misterio de esa promesa. Miren lo que dice ahí Efesios capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Miren, aquí está lo importante, mis hermanos.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿cuál es el misterio revelado? La iglesia. Es la iglesia donde Dios ha mostrado su sabiduría a los principados y a las potestades. Cómo Él llama a personas de diferentes razas, de diferentes lenguajes, de diferentes naciones y los trae ahora a formar parte de una sola eclesía, de una sola asamblea de los congregados, mis hermanos. El misterio de la promesa dada a Abraham de cómo serían benditas todas las naciones de la tierra a través de su simiente queda revelado a través de Jesucristo y la iglesia como la portadora del mensaje que traería la bendición espiritual a todo aquel que creyere en el mensaje del evangelio. Esa es la misión de la iglesia, mis hermanos. Esa es la misión que Dios nos ha llamado a nosotros como creyentes, como comunidad de fe, a predicar y a enseñar. Él se encarga de obrar en los corazones. Hay personas que en estos 3 años han transitado por aquí y nunca más los hemos vuelto a ver. Bueno, pues escucharon el mensaje, escucharon la palabra. Dios se encargará, ¿verdad?, de hacer en esos corazones lo que tenga que hacer. Pero si tú has respondido a ese mensaje del evangelio y formas parte de la eclesía de Dios, nosotros tenemos una gran comisión que llevar a cabo. Y eso se lleva, hermano, a través de las iglesias locales y a través de la plantación de nuevas comunidades de fe. Yo quiero que no se les olvide, Iglesia Bautista Faro de Gracia, que uno de nuestros valores como iglesia local es la plantación de iglesias. Y en algún momento dado, según Dios llame y capacite y provee, hermano, las personas y los recursos, nosotros tenemos como parte de nuestros valores como iglesia plantar otras comunidades de fe. Porque es a través de la iglesia local que Dios lleva a cabo la gran comisión. Y concluyo, mis hermanos, mi deseo como pastor para este nuevo año 2019 es que podamos seguir creciendo en nuestro entendimiento de estas 4 verdades bíblicas que hemos visto en esta tarde, pero sobre todo que podamos aplicar estas verdades de manera personal a nuestras vidas y como iglesia local. Hagamos un corto recuento de qué es lo que Dios ha hecho en nuestra congregación, mis hermanos. En estos primeros 3 años como iglesia vimos la plantación y el establecimiento de esta iglesia local. Vimos a pecadores llegando a la fe en Cristo y llegando a las aguas bautismales. Algunos porque nunca habían creído en el evangelio, otros porque creían que habían creído en el evangelio y se dieron cuenta por medio de la predicación que se habían bautizado anteriormente, pero no habían creído en el evangelio. Hemos visto la edificación espiritual y crecimiento espiritual de muchos. Constantemente muchos de ustedes me comparten cómo el evangelio ha ido edificando y produciendo crecimiento espiritual en sus vidas. Hemos visto la creación y propagación del mensaje del evangelio a través de Radio Faro de Gracia. Hemos predicado por varios libros de la Biblia completos. Por varios, mis hermanos. Hemos predicado completamente. Hemos apoyado financieramente los esfuerzos misioneros de la Convención de los Bautistas del Sur y de la Red 1.8 para que se sigan plantando nuevas iglesias. Hemos apoyado financieramente el trabajo en Colombia de la Iglesia Gracia Soberana con la familia Aldana. Y este año, hermano, pudimos comenzar el seminario bíblico ESER para poder mejor capacitar a las personas que pertenecen a esta comunidad de fe, pero también a otros hermanos y hermanas en la fe que pertenecen a otras comunidades de fe que necesitan ser instruidos bíblicamente para poder llevar a cabo la gran comisión dentro de sus comunidades de fe. Y que mi oración es que podamos seguir siendo fieles al Señor con lo poco que tenemos, porque sabemos que Dios siempre ha hecho mucho con lo poco. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias porque a través del evangelio es que ahora podemos decir que somos discípulos de Cristo. Ahora podemos decir que somos cristianos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos abandonado esa vida de mundo y de pecado y hemos creído en el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y ahora por medio de eso, ahora somos parte de la eclesía. Somos parte de la iglesia universal
que está congregada en todo el planeta Tierra. Todos aquellos que han puesto su confianza únicamente en el Evangelio de la gracia y la fe sola por medio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos como comunidad de fe a poder entender lo que significa la misión de la iglesia, para que podamos llevarla a cabo de manera individual, pero también como iglesia local podamos llevar a cabo la gran comisión. Que tú sigas poniendo deseos en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas para poder seguir compartiendo el Evangelio con aquellos que lo necesitan, Señor. Glorifícate en medio nuestro, salva. Si en esta tarde hubiera alguien en medio nuestro que ha sido expuesto a lo que realmente es el Evangelio, y tú, Señor, despiertas esa conciencia dormida y les haces entender la necesidad que tienen de un Salvador en sus vidas en estos momentos, Señor. Dales la fe y el arrepentimiento para que puedan creer en el mensaje del Evangelio, Señor. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, y que tú puedas traer nueva vida, esa vida que se encontraba muerta espiritualmente, Señor. Ayúdanos en este 2019, cada una de las familias aquí representadas, Señor. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.